En todo duelo migratorio hay dos partes. Una parte de duelo por lo que se deja atrás, la distancia, la separación de los seres queridos, y una parte de estrés por el esfuerzo que supone adaptarse a lo que se tiene por delante. Hola, yo soy Claudia Zavala y les doy la bienvenida a esta comunidad de Diáspora Azul. Gracias por escuchar este podcast, gracias además por los comentarios recibidos en los anteriores episodios. Ese es el sentido de este espacio, que sea un lugar seguro para hablar de estos temas vinculados al proceso migratorio. Sabemos que no siempre se pueden hablar sin tapujos porque no es fácil que se comprendan en su justa dimensión, porque emigrar es un cambio vital cargadísimo de tensiones. Desde la perspectiva psicológica, estas dificultades se recogen en los conceptos de estrés y duelo migratorio, que es muy probable que acaben impactando en la salud mental. Todo esto ya lo profundizamos en un episodio anterior, que si usted todavía no lo ha escuchado, se lo voy a dejar en la cajita de información enlazado para que tenga todo ese contexto. Y ahí ya hablábamos sobre la teoría de los 7 duelos de la migración, acuñada por el psiquiatra español Joseba Achotegui, que fue planteada desde 1995, aunque él viene trabajando con las personas migrantes desde los años 80. Y esa es la base de todo lo que existe prácticamente hasta ahora sobre el llamado duelo migratorio o síndrome de Ulises. Hoy vamos a centrarnos concretamente en el duelo familiar que vive la persona migrante. En el libro Los 7 duelos de la migración y la interculturalidad de Joseba Achotegui, que conste que no me paga publicidad, no me molestaría para nada, pero no me paga. Ahí él plantea que el duelo se puede conceptualizar como el proceso de reestructuración de la personalidad que tiene lugar cuando hay una separación o una pérdida de algo que es significativo para el sujeto. Las separaciones que viven los inmigrantes son cruciales porque afectan al instinto del apego, considerado del mismo rango que el instinto sexual y el de la alimentación, imagínense. Es un tipo de apego muy, muy primario. El apego es una vinculación intensa y duradera que proporciona seguridad, tanto a nivel afectivo como a nivel físico. Desde la perspectiva evolucionista, el instinto del apego es muy importante y esa sería una de las explicaciones más sólidas de nuestro éxito como especie. Pero cuando ese apego se rompe, como en el caso de las familias separadas, forzosamente o no, produce mucho sufrimiento en la persona y puede ser muy desestructurante para ellas y además hay una vulnerabilidad emocional previa. ¿Cómo no va a estar la persona altamente estresada en semejante situación? Yo les quiero compartir mi caso. En este punto específico del apego, les cuento que yo vengo de una familia donde desde pequeña a mí se me inculcó mucho la independencia de todo tipo, económica, emocional, pues por la forma en la que estaba estructurada mi familia y las posibilidades reales que había. Tuve una madre soltera que se casó cuando yo cumplí 15 años, pero básicamente durante muchos años tuvo que lidiar sola con la crianza de 3 hijos. Una historia bastante común en Latinoamérica y en El Salvador concretamente, que es donde yo nací. Pues ya viviendo en mi país, yo me había independizado a los 21 años. En fin, que cuando llegué a España, que es donde vivo ahora, porque fui becada para hacer un máster, para mí eso emocionalmente solo significaba un paréntesis en mi vida, para cumplir un objetivo académico en concreto. Eso pensaba yo. Pero luego la vida se fue abriendo para mí en este lugar. La verdad, tuve la fortuna de ser contratada en la empresa donde hice mis prácticas de máster. Luego me gané otra beca para hacer un segundo máster. Seguí estudiando varios años más otras especializaciones y pude alternar varios puestos de trabajo relacionados con mis estudios, que eso es una verdadera suerte, un lujo, un privilegio no solo para las personas inmigrantes, sino para cualquier persona que vive en su propio país, tal y como está el mercado laboral actualmente, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces, digamos que esa circunstancia, ¿no? Eso de ser una persona tan ultra independiente y muy enfocada en su trabajo y estudios, a mí no me permitió vivir, ni siquiera reconocer que yo, Claudia, en el fondo, estaba viviendo un duelo. Nunca me permití mirarme en ese escenario hasta que 10 años después de estar viviendo lejos de mi país, me convertí en madre. Y no voy a profundizar, ¿verdad?, en cómo transforma la maternidad la vida de una mujer.
y más en un contexto migratorio. Seguro vamos a dedicar episodios enteros para hablar sobre esa gran experiencia en la vida de muchas mujeres. Pero bueno, hoy el punto es básicamente que para mí la maternidad fue el antes y el después dentro de mi estructura emocional y psicológica, que me permitió darme cuenta de que desde años atrás yo había estado sintiendo cosas que no eran naturales en mí, pero que en mi lucha y afán por integrarme y adaptarme a este país, a España, yo no había reconocido en mí misma. No me había permitido sentirme triste, no me había dado permiso. Surgieron entonces cuestiones previas de mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud que, ahora lo sé, me hacían todavía más vulnerable a experimentar ese duelo con mucha intensidad. Tuve que hacer un trabajo retrospectivo importante, terapéutico en mi caso, y darme permiso de que me traspasara todo lo que yo no había dejado que me doliera durante tantos años. Y ahí continúo, ¿verdad? Elaborando mi historia, reubicándome, sanándome y entendiendo todo lo que he ido viviendo en estos años. Volviendo al punto de Achotegui, él dice que los modelos de familia que se articulan desde diferentes culturas tienen mucha relación con la manera en la que se gestiona el duelo migratorio. Él nos pone de ejemplo la familia china, que se caracteriza por hacerse cargo totalmente de los problemas de salud mental de sus miembros. Cada familia es una unidad con gran capacidad de autonomía. Cada casa tiene su altar, muchas familias poseen amplios conocimientos de medicina tradicional china y practican ellos mismos los tratamientos. Esta es una de las explicaciones, según Achotegui, de por qué los chinos tienden a acudir mucho menos que otras comunidades a pedir ayuda a los servicios de salud mental. Por otra parte, la familia anglosajona, que tiende a no hacerse cargo de los problemas de sus miembros, suele derivarlos rápidamente a un especialista. Eso está en consonancia con eso tan típico de la cultura anglosajona, de que a los 18 años los hijos son ya invitados a marcharse de casa, ¿verdad? Y la familia nativoamericana, que él también ha estudiado, está tan desestructurada que ni se hace cargo de los problemas de sus miembros ni es capaz de derivarlos al profesional. Podríamos decir que la familia latinoamericana, ¿verdad? Nuestras familias son un término medio entre esos modelos, ya que mantienen fuertes vínculos y cuidados, pero a la vez permite cierta autonomía a sus miembros. Yo diría también que eso se da por pura necesidad económica, ¿verdad? Porque hay que moverse de casa para empezar a aportar o a gestionarse uno solo. Entonces, el modelo de familia está vinculado a la intensidad del duelo migratorio, porque la familia es un espacio emocional de gran intensidad, tiene una alta temperatura emocional para la persona. Y si el núcleo familiar del inmigrante está aislado de la familia extensa, hay mayor riesgo de que se produzcan problemas, incluso abusos, dado que el grupo familiar extenso, o sea, los tíos, primos, abuelos, cuando es sano, ¿verdad?, hace de colchón emocional y práctico y aminora los conflictos en el interior del núcleo familiar, del grupo más pequeñito. Si a usted le pasa como a mí, que está solo o sola en el país que ha emigrado, o sea, que sin su familia extendida me refiero, entenderá muy bien este punto. También hay una situación muy dolorosa que a veces viven las personas inmigrantes y es que algunas veces sus familias no valoran y comprenden el enorme sacrificio que hacen en los países donde han emigrado. A veces las relaciones se ven tan permeadas y viciadas con el único código de las remesas financieras, por el dinero. Y no siempre hay una conciencia del sacrificio real que la persona tiene que hacer para conseguirlo. No se piensa si tiene que privarse de muchas cosas para cumplir con esa responsabilidad económica. Muchas veces la persona inmigrante es el único faro de esperanza para la prosperidad familiar. Y esa presión tan grande se convierte en un elemento de estrés agregado a lo que ya de por sí enfrenta. La persona no considera ni mental ni emocionalmente la opción de volver, porque eso sería considerado como un fracaso. En el libro, fíjese, él menciona que en algunas zonas de África, por ejemplo, se considera que quien ha fracasado en su proceso migratorio, o sea, quien vuelve a su tierra, es poseedor de algún maleficio, por lo que si regresa es visto con temor, como alguien peligroso. Imagínese. Y para poner la cereza en el pastel,
Resulta que hay duelos familiares añadidos. Muchos inmigrantes deben separarse de padres ancianos y enfermos a los que ya no puede cuidar, y eso les ocasiona grandes sentimientos de culpa. Con frecuencia se enfrentan también con que los padres fallecen y ni siquiera pueden ir a su funeral porque no tienen sus papeles en regla, no tienen suficiente dinero para el vuelo, por los cierres de frontera que hubo en la época de la pandemia, por ejemplo, o porque no pueden pedir permiso en el trabajo porque corren el riesgo de perderlo. Tantas mujeres que trabajan como empleadas de hogar, internas, que están en esta situación. Incluso a veces, como en mi caso, que sí tuve la oportunidad de despedirme y enterrar a mi mamá hace 7 años ya, queda siempre una sensación de no haber estado presente en sus últimos momentos. Si de normal no es fácil sanar el duelo de perder a un ser querido, imagínese desde la distancia. Detrás de lo que puedan aparentar, hay muchas personas inmigrantes viviendo auténticos duelos familiares, enfrentando una separación o un divorcio, por ejemplo, sufriendo violencia de género, intentando ser madres con tratamientos de infertilidad y no conseguirlo, lamentando algún aborto en silencio, sufriendo acoso sexual en sus trabajos, viviendo una situación de desempleo por largo tiempo y no contarle todo eso a su familia para no preocuparla. Achotegui dice que las emociones salen a flor de piel sobre todo en la noche, cuando cesan los estímulos del día que permiten distraerse y salen a la luz los recuerdos, los miedos, las necesidades afectivas. En la noche, además, es cuando se da un desdoblamiento emocional a través del teléfono. Ese aparato que por un lado nos permite estar comunicados e interconectados prácticamente todo el día con cualquier país del mundo, pero que a la vez nos puede mantener mental y emocionalmente disociados de la realidad presente que vivimos. Es decir, la persona migrante tiene su cuerpo en un lugar, pero su mente y su corazón en otro lugar. No vive su vida a plenitud. Se le va la vida soñando despierto. ¿Le suena familiar esto que le digo? ¿Y cómo se puede subsanar todo esto? ¿Hay solución para este malestar emocional? Nuevamente, construir redes afectivas en el lugar donde se vive ayuda muchísimo a generar un balance emocional en la persona. Intentar tener a un amigo o familiar con quien pueda sincerarse y compartir las experiencias que realmente le pasan también es de gran ayuda. En el caso de experimentar síntomas de profunda tristeza o dificultad para relacionarse, es prioritario buscar ayuda profesional. En algunos países receptores de personas inmigrantes existen fundaciones e instituciones con programas de atención en salud mental disponibles. Hay que buscar esa información, hay que hacer uso de esos recursos antes de que empeore su situación. Ya saben que una consigna de esta comunidad de Diáspora Azul es reconocer lo que nos pasa, ponerle nombre, darnos permiso de sentirnos vulnerables. Es necesario para empezar el camino de construir una nueva narrativa que nos permita posicionarnos en nuestra historia como los verdaderos protagonistas que somos, capaces de transformar nuestro destino. Y con esto pongo punto final a lo que quería compartir el día de hoy. ¿Algo de lo que ha escuchado le resuena? ¿Qué nombre le pone usted? ¿Cómo lo ha vivido? Cuéntenme, que me encanta leer sus comentarios. Les mando un abrazo enorme desde España, donde quiera que estén, a la hora que me estén escuchando. Yo soy Claudia Zavala y los espero la próxima semana aquí en Diáspora Azul.